En junio de 1972, en una planta nuclear del sur de Francia, un técnico hizo una medición de rutina sobre un frasco de uranio corriente. El número le salió mal, por muy poco, pero le salió mal. Ese número no cambia nunca. Es el mismo en cualquier roca de la Tierra, en los meteoritos que caen del cielo y en las piedras que trajeron de la Luna. Es una de las constantes más aburridas de toda la física. Y esa mañana, en Francia, no daba. La primera explicación que se les ocurrió fue la peor de todas, que alguien estuviera desviando uranio para fabricar una bomba. Hoy vas a ver por qué la explicación verdadera resultó ser mucho más rara que un robo, y por qué lo que encontraron después en África no puede volver a ocurrir nunca más. Para entender por qué ese número los asustó, hace falta un dato. El uranio natural no es una sola cosa. Es una mezcla de dos variedades. La abundante, el uranio 238, no sirve para encender una reacción en cadena. La otra, el uranio 235, sí. Y es rarísima. De cada 100.000 átomos de uranio que hay en este planeta, solo 720 son de esa segunda clase. 720. Ese es el número. En Australia, en Canadá, en Níger, en un meteorito de hierro, en el polvo lunar. Siempre 720 por cada 100.000. Toda la industria nuclear del mundo se apoya en esa regularidad. Enriquecer uranio consiste, literalmente, en subir ese número a mano. El frasco de Pierre Late daba 717, 3 átomos menos de cada 100.000. Una diferencia que a cualquier otra escala sería ruido, un decimal sin importancia. En esta, era sencillamente imposible. El Comisariado de Energía Atómica francés no lo tomó como una curiosidad de laboratorio. Estaban en plena Guerra Fría, y el uranio que falta de un inventario tiene un nombre muy feo. Se abrió una investigación para rastrear ese lote hacia atrás, frasco por frasco, hasta llegar a su origen. El rastro terminó a 5.000 kilómetros de allí, en una mina a cielo abierto del sureste de Gabón, cerca de un pueblo llamado Okeilo. Y ahí el problema dejó de ser un problema de contabilidad. Porque cuando midieron la roca directamente en el yacimiento, el número ya no era 717. En algunas vetas era 440. En una, 290. Piénsalo un segundo antes de seguir. No es que faltara un poco, es que en esa mina más de la mitad del uranio útil se había esfumado de una roca que llevaba ahí desde muchísimo antes de que existiera un solo animal sobre la Tierra. ¿Tú qué crees que se lo llevó? Un robo quedaba descartado. Nadie roba uranio dejando la roca entera en su sitio y llevándose solamente una variedad de átomo. Un error de laboratorio también quedó descartado. Repitieron la medición en equipos distintos, en laboratorios distintos, con muestras nuevas. El número seguía ahí. La respuesta que quedaba en pie era tan incómoda que hacía falta que alguien la hubiera escrito antes para atreverse a decirla en voz alta. Y alguien lo había hecho, 16 años antes, y en el sitio más inesperado, en Arkansas. En 1956, un químico japonés que trabajaba en Estados Unidos, Paul Corora, publicó un cálculo que sonaba a juego mental. Se preguntó qué haría falta para que un depósito de uranio se encendiera solo, sin ninguna intervención humana, y funcionara como un reactor de verdad. Puso las 3 condiciones por escrito. Nadie fue a buscarlas. Hacían falta 3 cosas a la vez. Una masa de uranio bastante grande y bastante concentrada. Agua circulando entre la roca. Porque el agua frena los neutrones y sin frenarlos no hay reacción posible. Y sobre todo, una proporción de uranio 235 mucho más alta que la de hoy. Y esa última condición es la que lo cambia todo, porque no es una condición de lugar. Es una condición de época. El número 720 no siempre fue 720. Las dos variedades de uranio se desintegran, pero no al mismo ritmo. El 238 tarda 4.400 millones de años en reducirse a la mitad. El 235 tarda 700 millones. Es 7 veces más impaciente.
Así que cuanto más atrás vas en el tiempo, más uranio del bueno había en cualquier roca. Hace 1.700 millones de años, el uranio corriente de cualquier roca de la Tierra tenía cerca del 3% de uranio 235, y ese número te va a sonar. Es exactamente el grado de enriquecimiento que llevan hoy las barras de combustible de una central nuclear comercial. Es decir, durante una parte enorme de su historia, este planeta estuvo lleno de combustible nuclear listo para usar, tirado por ahí, esperando a que algo le echara agua encima. Pero había un obstáculo, y es el que hace que esta historia sea todavía más rara. El uranio no se concentra solo. Para que se junte tanto en un mismo sitio tiene que viajar disuelto en agua. Y durante los primeros 2.000 millones de años de la Tierra, el uranio no se disolvía en nada. Lo que lo cambió fue el oxígeno. Cuando las cianobacterias llenaron la atmósfera de oxígeno, hace unos 2.400 millones de años, el agua de los ríos se volvió capaz de arrancar el uranio de las rocas y arrastrarlo cuesta abajo. Se depositó en los deltas, se acumuló en las capas de arenisca, y ahí se quedó quieto. O sea que hubo una ventana, una sola. Después de que hubiera oxígeno suficiente para concentrar el uranio, y antes de que el uranio 235 se gastara. En Okeilo esa ventana se abrió. Y algo entró por ella. Cuando el equipo francés volvió a Gabón sabiendo ya qué buscar, dejó de mirar el uranio y empezó a mirar la basura. Porque un reactor no solo gasta combustible, deja residuos. Elementos que no estaban ahí antes y que solo pueden salir de un átomo partido en dos. Encontraron neodimio con una mezcla de variedades que no existe en ninguna parte de la naturaleza, pero que es exactamente la que sale de un reactor. Encontraron rutenio en la misma situación. Y encontraron rastros de plutonio, un elemento que en la Tierra no debería existir en absoluto. La roca de Okeilo estaba firmada. El 25 de septiembre de 1972, el físico Frances Perrin lo anunció ante la Academia de Ciencias de Francia. No había ningún ladrón. Aquel uranio se había consumido a sí mismo, en su sitio, 1.700 millones de años antes de que a nadie se le ocurriera construir un reactor. Y no fue uno. Con los años se identificaron 16 zonas de reacción distintas, repartidas entre Okeilo, la mina vecina de Okelobondo y un tercer punto llamado Bangombe. 16 reactores naturales en el mismo trozo de África. Aquí es donde la historia deja de ser un descubrimiento y se convierte en un problema de ingeniería, porque queda la pregunta difícil. Un reactor que se enciende solo no tiene barras de control, ni operadores, ni botón de apagado. ¿Qué le impidió calentarse hasta fundirse a sí mismo y apagarse para siempre en una sola tarde? Un reactor moderno necesita a alguien que meta y saque barras que absorben neutrones para mantener el ritmo exacto. Sin eso, la reacción se dispara, el material se calienta y en cuestión de minutos el sistema se destruye a sí mismo o se detiene del todo. Okeilo, en cambio, estuvo funcionando cientos de miles de años. La respuesta llegó en 2004 y salió de un gas atrapado. Un equipo dirigido por Alex Mashek, en la Universidad de Washington en San Luis, analizó el xenón que había quedado encerrado dentro de unos granos minúsculos de fosfato de aluminio en la propia roca. El xenón es un producto de fisión, y sus variedades se ordenan según cuando se formaron. Al leer esa ordenación salió un patrón que nadie esperaba: el reactor no funcionaba de forma continua. Funcionaba a pulsos. Media hora encendido, 2 horas y media apagado. Y otra vez desde el principio. El mecanismo era el agua. El agua subterránea hacía de moderador y permitía la reacción. La reacción calentaba el agua hasta hervirla. Sin agua, la reacción se paraba sola. La roca se enfriaba, el agua volvía a filtrarse, y el reactor se encendía otra vez. Un termostato hecho de pura física, sin una sola pieza móvil. A ese ritmo, y con una potencia media parecida a la de un puñado de estufas domésticas, los reactores de Okeilo consumieron alrededor de 5 toneladas de uranio 235. La roca llegó a unos 400 grados.
Y todo eso ocurrió mientras el ser vivo más complicado del planeta seguía siendo una célula suelta. Ahora bien, esto podría haberse quedado en una anécdota geológica preciosa y sin más consecuencias. No se quedó. Porque Ockey lo resolvió, sin querer, un experimento que ningún laboratorio del mundo puede hacer. El problema más difícil de la energía nuclear no es encender el reactor. Es qué hacer con lo que queda después, y durante cuánto tiempo se queda quieto. Nadie puede probar en un laboratorio qué le pasa a un residuo enterrado durante 1.000.000 de años. Ockey lo lleva 1.700 millones haciendo exactamente ese ensayo. Y el resultado sorprendió a todo el mundo. La mayor parte de los productos de fisión más peligrosos, incluido el plutonio, no se movió del sitio. Se quedó dentro de la propia roca, a pocos metros de donde se había formado, sin ninguna barrera de ingeniería, sin acero, sin hormigón y sin nadie vigilando. Los estudios de almacenamiento profundo citan Ockeylo desde entonces como el único ensayo real a escala geológica que existe. Y hay una segunda cosa que Ockeylo permite medir, y esta es todavía más ambiciosa. Permite preguntarle al pasado si las leyes de la física eran las mismas que ahora. Una reacción nuclear depende de con qué fuerza se atraen y se repelen las partículas. Esa fuerza se resume en un número, la constante de estructura fina. Si ese número hubiera sido distinto hace 1.700 millones de años, las cenizas que dejó Ockeylo habrían salido con otras proporciones. Serían medibles hoy. Se midieron. En concreto, ¿cuántos neutrones había capturado un elemento llamado samario, que es extremadamente sensible a ese valor? Y coincide. Dentro del margen que se puede medir, la constante era la misma. Un yacimiento de uranio del centro de África funciona hoy como un instrumento para vigilar si la física cambia con el tiempo. Hay un detalle amargo en todo esto. Cuando se entendió que era Ockeylo, parte de Ockeylo ya no estaba. Varias de las zonas de reacción se habían extraído y procesado como mineral corriente antes de que nadie sospechara nada. La mina siguió trabajando hasta finales de los años 90 y hoy está cerrada. Se conservaron unas pocas zonas. Aquella diferencia de 3 átomos por cada 100.000 no era un ladrón ni un error de medición. Era una firma. Un planeta joven, con mucho más combustible del que le queda hoy, encendió 16 hornos nucleares en el mismo trozo de África y los mantuvo latiendo durante cientos de miles de años. Y no puede volver a hacerlo. La Tierra de hoy ya no tiene suficiente uranio 235 para encender ni uno solo, en ningún sitio, por mucha agua que le caiga encima. Ockeylo no fue el primer reactor nuclear del planeta. Fue el último de los naturales, y funcionó cuando todavía no existía nadie que pudiera verlo. Y ahora me interesa lo que piensas tú. Si un yacimiento de uranio pudo encenderse solo y regularse con agua durante cientos de miles de años, ¿qué otra cosa que damos por invento humano crees que la naturaleza ya había hecho antes? Déjame tu candidata en los comentarios. Si te enganchó esta historia, Pozo Superprofundo de Cola, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gusta que las historias vengan con la evidencia por delante, suscríbete, aquí sale una nueva cada día.